Hola, muy buenos días. Bienvenidos a todos a otro episodio más de Smart Bienestar. Hoy nos encontramos con Miguel García, quien es psicólogo, es experto en la parte de bienestar de Save the Children y nos va a hablar sobre estrategias de bienestar que seguramente van a ser muy útiles para otras empresas y poder tener un mejor clima laboral y además liderar con otro tipo de enfoque. A lo mejor creo que de aquí pueden sacar muchísimo jugo. Yo no quiero hacer demasiado spoiler, quiero darle la bienvenida. Antes que nada, muchísimas gracias, Miguel, por estar aquí con nosotros hoy, por tu tiempo y dedicación además a hacer este tipo de cosas con nosotros, con Smart Bienestar. Y quiero darle la palabra para que pueda presentarse, para que sepan quién es, qué ha hecho, de dónde saca tanta información y de ahí adelante arrancar con el podcast, que yo sé que va a dejar muchísimo. Bienvenido. Muchas gracias por la presentación, gracias por la invitación. Mi nombre es Miguel, trabajo como responsable de personas y bienestar en la Fundación Save the Children y nada, licenciado en psicología, estudié investigación social, también recursos humanos y ya llevo bastantes años trabajando en la parte de salud y bienestar, primero a nivel de prevención de riesgos laborales y posteriormente cada vez, y creo que con más importancia, temas globales que implican y afectan al bienestar de los equipos. Eh, Ahí nada, creo que cada vez, sobre todo en España y con los últimos estudios, eh, hay un mayor impacto en lo que es el bienestar de los equipos y cómo eso repercute en el impacto de los resultados de las organizaciones y las empresas. Y dentro de eso, cualquier persona que trabaje en recursos humanos, luego incluso directivos y directivas, dicen, ¿qué tenemos que hacer, ¿no? A nivel de salud, a nivel de bienestar, para que nuestros equipos estén bien y, por tanto, nuestro funcionamiento vaya hacia adelante? Pues yo creo que en realidad es bastante sencillo si no nos complicamos la cabeza, que es los básicos, cumplirlos. Cuando digo los básicos, cumplirlos es no realicemos team buildings, cenas, fiestas de empresa o a- aspectos muy superficiales y puntuales si no somos capaces de cumplir aspectos como que haya un buen ambiente a nivel de iluminación, temperatura, ruido, sobre todo en estos tiempos de horas de calor, de lluvias, de tormentas. No empecemos a realizar formaciones si no informamos y hacemos valoraciones, ¿no? De los riesgos laborales que están identificados. Primero cumplir con lo mínimo, ¿no? Y posteriormente, cuando queramos avanzar con eso, ver lo que necesitan y ver lo que están demandando el resto de los equipos, ¿no? Porque es, ¿para qué voy a gastar esfuerzos, tiempo e inversión en, digamos, un plato de tomates si a mi gente no le gusta la verdura, ¿no? Escuchemos primero qué están demandando, intentemos darle respuesta y según vayamos dando respuesta, intentemos hacerlas cada vez más. Sabes que ahora que me estás diciendo eso, cuando nosotros iniciamos con Smart Bienestar, eh, recuerdo que la gente tenía una muy buena, decía, oye, es muy chulo el proyecto, y decía, ya, pero está muy chulo el tema del yoga y todo esto, pero si tengo a lo mejor un líder que no, o que no hay buena relación, o que hay cierto, cierto choque, cierto roce, eh, ¿qué hago con el yoga? ¿No? O sea, que eso que tú dices de, sí, el tema de la cena, el tema del team building está muy guay, pero si no hay un buen ambiente de base, realmente no te diría que es ni siquiera pañito de agua tibia, o sea, realmente es una pérdida de tiempo y son unas máscaras que son innecesarias, o sea, y además, sí, el tema de escuchar lo veo súper interesante porque es lo que tú has dicho, ¿no? Hombre, el tomate es muy saludable ya, pero ¿y si no? ¿Y si no me gusta o si soy alérgico o lo que sea o cualquier plato de verdura? Es muy interesante. Ahí
Pues es muy importante, ¿no? Porque es, ¿a qué le vas a poner una tirita a una herida abierta? ¿No? Se va a seguir desangrando. Entonces, si tuviésemos que empezar a mirar a lo mejor por bloques muy generales, donde tengo que identificar espacios y aspectos de mejora para empezar a trabajarlos en cada empresa, en cada organización, vayamos a lo que son espacios de trabajo y puestos de trabajo, ¿vale? Veamos cuáles son los riesgos y empecemos a trabajar con ellos. Posteriormente, veamos cuál es el ambiente, lo que hablamos de clima, ¿no? Ese clima donde cualquier estudio de recursos humanos, cuando analizas temas como son la rotación y las bajas, siempre se señalan a las relaciones que hay con él o la responsable, las cargas de trabajo y la planificación. Entonces, ahí veamos si la comunicación es constructiva, si la comunicación es no violenta, si hay una buena planificación de cargas de trabajo, se cumplen los horarios, hay una política de desconexión digital, todos los aspectos que posteriormente de la prevención de riesgos laborales se están, eh, digamos, estandarizando a nivel de diferentes normativas en el día de hoy y poco a poco en la legislación española y posteriormente ya vayamos a otro siguiente nivel donde podamos trabajar el reconocimiento, donde podamos trabajar relaciones entre compañeros y compañeras, donde podamos trabajar sentido de pertenencia, de compromiso, de implicación. Pero no empecemos con eso si efectivamente tengo la oportunidad de hacer yoga, de tener una retribución flexible a nivel de ticket restaurante o que la organización me disponga, ¿no? De una bici eléctrica para llegar a mi oficina, pero cuando llego a la misma, las 8 horas que estoy trabajando son un infierno porque no tengo un ambiente de trabajo adecuado o porque a lo mejor estoy en un espacio en el que hay un hacinamiento y una falta de orden y buen mantenimiento. Claro, es que eso es, o sea, y es tal cual como lo describes, ¿no? Es realmente una pirámide desde lo más importante, de hecho lo veo así como una especie de bocadillo, ¿no? Desde lo básico, lo más, que también básico, pero que también va unado como la parte legislativa, que todos deberían hacer, y que además va a ese cuidado y a esa evaluación de cómo va todo, y luego realmente, vamos a decir como al adorno, que a lo mejor sigo con el tema del yoga, no es obligación de la empresa tener un yoga, pero sí que es un plus. Pero vamos a lo mismo, no sabes si realmente a todos, que es un poco lo que yo siempre digo, no a todos les gusta el yoga, no a todos les gusta el café, no a todos les gusta el té, o sea, cada quien tiene sus necesidades y hay que escucharlas para poder atender realmente este tipo de necesidades. O sea, me parece que va súper de lo más, o sea, de lo macro a lo micro, pero que lo micro es potente. Sí, yo no hablaría a lo mejor tanto de adorno, sino que según si seguimos con la idea de pirámide, bien de diferentes capas y extractos, tú tienes la oportunidad de, según vas subiendo de capa, afinar más en aspectos y necesidades individuales de cada persona o de cada área o de cada dirección, ¿no? Es decir, oye, el espacio de trabajo de la oficina de Madrid Centro aplica a toda la sede central, ¿no? Entonces, ahí puedes trabajar de una manera más abierta. La orientación a resultados y cómo gestiona la dirección en la forma de trabajar aplica a toda la sede central, ¿no? Pero si ya vamos a tu responsable concreto y que vea bien o mal si haces las horas justas o si él se queda más, que te mire si tú te quedas o no, eso ya empieza a ir a tu dirección concreta, ¿no? Si Okay. dentro de tu equipo hay 4 o 5 personas que viven muy lejos y tienen la oportunidad de conciliar más, eso ya de nuevo suele ser otro nicho más concreto, ¿no? Entonces tú tienes la oportunidad de ir especificando más según vas subiendo. Pero, y esto de nuevo es importante, intenta aplicar aspectos que sean de amplio espectro en los niveles
más importantes, más básicos, porque te van a generar más impacto y sobre todo te van a beneficiar también a la hora de que no se generen inequidades, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo estás facilitando temas de conciliación o estás facilitando flexibilidad o retribución flexible o beneficios si no estás haciendo A, B y C para toda la organización? Claro. Si lo ponemos en tema de marketing, es como conocer a tu cliente ideal, ¿no? O sea, de conocer a tu cliente ideal lo más posible para poder ofrecerle realmente lo que necesita, que al final son clientes internos, ¿no? Que es lo que hay que cuidar más. Y según tu experiencia, Miguel, ¿cuál consideras que ha sido la estrategia que más motiva a los equipos? Pues de nuevo es no lanzarte a la piscina con ideas que no vayan a tener efecto, ¿no? O sea, tiene que haber una buena comunicación interna. Yo creo que en el tiempo en el que he ido trabajando, muchas veces los batacazos que nos hemos dado ha sido por lanzar cosas que o bien habíamos identificado y no eran necesidad de nadie, o bien habíamos identificado como una necesidad de muchos equipos o de equipos concretos y no hemos sabido llegar a ellos a la hora de decir, oye, Diani, te escuché, hemos preparado esto, ¿qué te parece? ¿No? Pues ese mensaje, ese trayecto de la comunicación nos ha canalizado bien. Entonces, para mí, yo pondría como mensaje que escuchamos y mejoramos, pero entre medias es cómo te lo hago llegar. Vale, ok, sí, porque a veces me imagino que identificas ciertas cosas, por ejemplo, ¿no? Me pongo yo en el ejemplo. A lo mejor yo te transmito una cosa, como nos pasa, bueno, tú también eres psicólogo, o sea, que a veces nos pasa en consulta, ¿no? Que nos transmiten una cosa y cuando damos la herramienta es como que, no, no, eso no es lo que necesito porque no lo identificamos igual, ¿no? La necesidad que tú ves en mí no es lo mismo que yo entiendo que es mi necesidad. Es más o menos eso lo que estás queriendo decir, ¿no? Exactamente, es decir, si tú me estás pidiendo flexibilidad y yo a lo mejor, sin decirte nada, lanzo un mensaje, además en un canal o por unos medios que tú no utilizas, te digo, Diani, a partir del mes de septiembre vas a tener un día más de teletrabajo, ¿vale? Y esto lo pongo en papel o lo pongo por correo electrónico y tú, como tu trabajo es puramente presencial, miras el correo electrónico y no sabes que los lunes o los viernes puedes realizar las tareas de gestión en tu casa. Y es más, de hecho, incluso cuando te enteras, te da igual y te puedes enfadar porque esa flexibilidad que tú habías solicitado, yo no la había escuchado y lo que me estabas pidiendo en realidad era más flexibilidad de horario, ¿no? Entonces, dentro de la misma palabra, que era flexibilidad, yo interpreté una cosa por no saber escuchar y encima le implementé con una mala comunicación interna y sin darle seguimiento, ¿no? A la hora de luego ponerme a valorar, digo, uy, qué desastre. Es que además está enfadada. O sea, además todo el tiempo, toda la estrategia, tal, además también enfadar, ni siquiera normal, enfadar. Claro, es que es normal. Si queremos algún tipo de cambio, y es que estás tocando un tema muy interesante que yo creo que dentro de la pirámide, yo creo que está dentro del bocadillo, ¿no? Pero el tema comunicación yo creo que es muy delicado. Entonces, claro, mi pregunta real es, para mí, el secreto de cómo haces para, en el caso de empresas grandes, por ejemplo, porque este tipo de estrategias se suele usar en estrategias medianas grandes, para escuchar las necesidades de todos. O sea, ¿qué estrategias conoces de este tipo de comunicación para conocer, no sé si son encuestas o algún tipo de cosas, o de observar o relaciones? O sea, ¿cómo puedes medir ese tipo de cosas? Porque me imagino que entrevistar a uno por uno es complicado. Bueno, es complicado, pero cuando hablamos de comunicación, tenemos contenido, tenemos canales, ¿no? Y tenemos interlocutores. Entonces, tú tienes que utilizar diferentes canales y diferentes interlocutores. Tendrás aspectos en los que puedas tirar a través
encuestas, tienes que ver la participación y cómo llegas, tendrás ámbitos en los que tengas que ir a través de responsables, haciendo muchísimo hincapié en que bajen el mensaje. Tendrás ámbitos que tendrás que acercarte tú a los equipos, ya sea de manera muestral o si tienen mucha importancia, casi en su amplitud, y tendrás que hacer la combinación de los tres aspectos a la hora de poder trabajar esa comunicación, ¿no? Cuando hablamos, insisto, ¿no? De escuchamos y mejoramos, entre escuchamos y mejoramos es cómo lanzo yo esa comunicación entre quien está dispuesto a escuchar, recibir información y trabajarla, el área normalmente de recursos humanos o la dirección, y luego el mejoramos. Para el mejoramos, es la siguiente parte de la estrategia es el cómo lo medimos. ¿Cómo sé yo que estoy mejorando? Si no sé cuál es mi punto de partida, lo que he estado haciendo, sabiendo que voy a un punto A en un tiempo delimitado y lo vuelvo a medir en un tiempo delimitado para ver si estoy en A', en B o en B'. Vale, o sea, considero que es un trabajo bastante de hormiguita, o sea, es un trabajo que se tiene que tener como mucho cuidado, de mucho detalle, porque es lo que tú has dicho antes, ¿no? Es muy fácil interpretar, es muy fácil creer y es muy fácil equivocarse, o sea, que creo que el trabajo que se hace para ese tipo de estrategia es de mucho valor realmente, porque es realmente dedicarse en esas 8 horas a que todos esos canales, porque me imagino que no eres tú, Miguel, el que vas, ¿no? Puesto por puesto, sino es lo que tú has dicho, o sea, a lo mejor es también, más allá de observar a la persona, el comportamiento, la personalidad que tiene, ¿no? Si es un poco la misma que llevaba hace días, por ejemplo, a lo mejor la persona está más motivada, menos motivada, o sea, eso creo que también es un poco importante, pero también ver, según el manager, que es un trabajo como en cadena. Dependerá de las empresas y las organizaciones, dependerá del tamaño, dependerá de qué aspectos estés trabajando, si vas a ir a un detalle mucho más cualitativo, mucho más del tú a tú, en el que yo me siento con un equipo una vez a la semana, o 15 días, una vez cada mes, para ver qué tal te encuentras, Diani, ha cambiado algo, estamos mejorando. ¿Tú crees que la relación con tu responsable va por aquí, va por allá? ¿Tú crees que las medidas de conciliación que estamos aplicando están teniendo efecto, no están teniendo efecto? Eso lo puedo hacer en un grupo pequeño o en un grupo crítico. Si estamos hablando en empresas de 500 personas o más, empresas grandes, tú no tendrás ni el tiempo ni la dedicación para poder hacer eso, ¿no? Entonces tendrás que ir a otros aspectos. Siempre vas a tener indicadores cualitativos y siempre vas a tener indicadores más categóricos, ¿no? Lo que a comité de dirección o a nivel de recursos humanos, tú vas a saber si tus medidas, normalmente a medio y largo plazo, están funcionando, más allá de lo que podamos hablar en una reunión one-to-one o de seguimiento de equipos, va a ser un indicador de absentismo, un indicador de rotación y un indicador de clima laboral. Y tú, si eso lo mides cada año, sabes que independientemente de las entrevistas ad hoc que vayas teniendo con cada equipo, de las valoraciones de encuestas que vayas poniendo de las medidas, están teniendo resultado o no, ¿no? Porque si luego todo el mundo te dice que agradece muchísimo que hayas tenido mejores políticas de flexibilidad y conciliación, pero el absentismo aumenta, la rotación aumenta y la encuesta de clima no está funcionando, tienes un problema. Estás invirtiendo todos tus esfuerzos en algo que a nivel de impacto y resultados no te está dando los frutos. Te iba a comentar algo que has dicho, pero ahora es que me quedé escuchándote y se me ha ido.
Pero sí, bueno, una de las preguntas que te tenía también era esto, lo de cómo compruebas realmente si es, más, lo que te iba a preguntar. Estos grupos críticos que tú comentas, ¿qué tanta honestidad se habla en ese tipo de cosas? O sea, ¿sientes que las personas quieren quedar bien, según la experiencia que has tenido? ¿Sientes que son honestas? O prefieres guiarte más por ese tipo de cosas, ¿no? El absentismo, todo esto, o es un cúmulo, eh, sientes que aprecian más este tipo de atención one-to-one, la parte grupal, o sea, ¿cómo valoras todas estas partes? Mira, tú cuando haces una investigación, muchas veces cuando hacemos investigaciones cuantitativas es una cuestión de recursos, ¿no? Es una manera de abarcar mucho, rápido, sistematizado y con acceso a información amplia, ¿vale? Pero luego no puedes quedarte ahí porque no rascas demasiado, ¿no? Entonces tienes que ir diciendo, oye, de este si lanzo una encuesta a 600 personas sobre cuáles son las políticas que más aprecian la organización de una empresa, podrán salir que las 10 más valoradas en grupos de más de 20 personas son X, ¿vale? Si la encuesta es anónima, puedes pedir voluntarios para que hablen sobre esas políticas y si no es anónima y has decidido que sea nominal y tus compañeros y compañeras no han tenido ningún problema, podrás coger de las más valoradas, preguntar o incluso de las menos valoradas, preguntar. Por mi experiencia, la gente, más que quedar bien, suele agradecer muchísimo que se les pregunte y que se les escuche. Y cuando empiezan a hablar, pueden empezar a hablar desde una perspectiva en la que quieren impostar un tipo de reflejo, pero según vas entrando en la conversación, van a sacar sus ideas y van a sacar su percepción y lo que quieren reflejar, ¿no? Entonces, cuando hay conexión y cuando a ti te interesa de verdad escuchar, se va a romper rápidamente esa línea en la que dices, no me está diciendo nada. Ok, sí, es que al final creo que esa parte es muy importante porque si nos vamos a sentar a yo escucharte, pero realmente no existe esa confianza ¿no? Porque a veces yo recuerdo que alguna vez estaba en una empresa y me decían, tenemos reunión con recursos humanos, tú di que todo está bien, tú di que todo guay, todo tal, porque es que si no te pueden votar. Y yo decía, pero no, yo voy a hablar lo que tengo que hablar, ¿no? O sea, no tengo miedo de nada. Vamos, sí, creo que sí hay ese miedo a una empresa, realmente da mucho de qué hablar. Si tienes miedo de que te pueden votar por dar tu punto de vista, hay mucho que pensar de ese tipo de empresas, ¿no? Bueno, si tú vas a una empresa o una organización y cuando quieres hablar con esa gente hay una reticencia o nadie dice nada, tú ya tienes una respuesta. Esa es una respuesta, correcto. Y tú ya tienes un indicador de clima que es hay miedo a expresarse. Entonces, tú ya tienes una palanca de acción, que es decir, vamos a buscar otro medio o otro tipo de metodología donde puedan expresarse. Y aquí tú ya, si es una reunión presencial, tendrás que buscar algo anónimo. Si es una encuesta, incluso puedes ver y demostrar a los compañeros y compañeras que es completamente anónima porque son papeles, porque además en una primera aproximación vas a pedir solamente una valoración cuantitativa, Sí, sin que haya, por ejemplo, una nada. letra o Claro, algo que me da miedo no, que... incluso sin decir el qué te parece o qué te molesta, sino, oye, mira, Diani, del 1 al 4, ¿cómo te encuentras? ¿No? Y sale que toda tu organización tiene un 1,5 sobre 4. Vale, pues ahí nadie se va a sentir, digamos, señalado porque es algo cuantitativo y que representa a todo el mundo, ¿no? Y ni siquiera van a poder hacer una interpretación de algún comentario. Tendrás que buscar, dependiendo de lo que recibas, formas de acercarte a la gente. ¿Considera, según tu experiencia, ahora que dices esto,
de que o bueno, mejor dicho, ¿qué recomiendas más? Que este tipo de cosas se haga, o sea, literalmente interno, ¿no? Dentro de la empresa, que la misma empresa se encargue de este tipo de encuestas, por ejemplo, cuantitativas y todo esto, o es más recomendable hacerlo de una forma desde afuera, vamos, que otra empresa se encargue de hacer este tipo de gestiones. Pues dependerá del momento, del contenido y de los recursos que esté la organización. O sea, si está en un momento crítico donde hay desconfianza, donde no consiguen una buena aproximación, tendrán que hacerlo de forma externa. Si están en un buen momento en el que además la comunicación es seguida y continua, lo podrán hacer de manera interna porque además será mucho más rico y podrán dar, digamos, un seguimiento más recurrente. Independientemente de que sea interno o de que sea externo, que sea a nivel de encuesta, que sea a nivel de entrevistas más cualitativas, lo que sí es importante es que haya un compromiso real de acción. Es decir, si escuchamos y mejoramos, es que voy a escuchar y voy a mejorar. Es decir, no preguntemos si no vamos a escuchar, no preguntemos si no vamos a reaccionar o accionar, porque entonces lo que generas es frustración y cada vez va a ser más difícil el conseguir una reacción por parte de Sí, el ejemplo perfecto que diste antes, o sea, al final yo te pido más flexibilidad horaria, tú piensas que es un teletrabajo y al final quedo yo más enfadada de lo que, y quedamos peor que cuando empezamos. Claro, y de hecho la siguiente vez que te vaya a preguntar me dirás, ¿para qué? Si no me vas a escuchar. Ahora cuando me estabas preguntando eso, ahora estábamos hablando de esta pirámide que propones, que me parece excelente, pero es como, bueno, no es sencilla, la verdad es que no es sencilla en el sentido de que no es común, creo que puede ser sencilla, pero que hay que hacerla un hábito, ¿vale? Creo que es sencillo, creo que es sencillo tomar en cuenta las cosas básicas, no es tan sencillo escuchar, pero es necesario y reaccionar, como dices tú. Pero es más sencillo cuando una empresa está abierta a eso. Sin embargo, sí quiero preguntarte cómo hacer cuando hay un clima laboral, un ambiente laboral que no es muy bueno y viene alguien, ¿no?, con este tipo de propuesta que la empresa dice, hombre, sí, por favor, pasa adelante y aplícalo. ¿Cómo haces para quitar este tipo de, esto que te has dicho, pero para qué si a mí nunca me han escuchado en esta empresa, para qué te voy a decir yo, aunque tú me vengas con una propuesta mucho mayor que vaya a funcionar? No, eso es lo que has dicho, o sea, la confianza es un vaso de agua que si se derrama es muy difícil rescatar. Y al final no es el de recursos humanos, es que es la empresa, ¿no? Porque se globaliza. Y más o menos, ¿cómo recomiendas tú hacer este tipo de cosas cuando no existe ya, cuando la confianza está un poco desgastada? Desgastada, esa, sí. Gracias. Tú puedes tener una alimentación no saludable, tú puedes tener unos hábitos de vida no saludables, sedentarios, de poco ejercicio, y cuando empieces a trabajarlos te va a costar más. Y te va a costar más porque no tienes ese hábito. Es decir, si tú has tenido unas malas costumbres, si has tenido un mal clima, si has tenido unas malas reacciones por parte de los equipos, lo importante es empezar ya. Igual que tienes que cambiar tus hábitos de alimentación, o igual que tienes que empezar a hacer ejercicio, te puedes preguntar cómo lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, en qué momento lo voy a hacer. Lo importante es empezar ya y tener constancia. Esto lo aplicamos igual en una organización. Si tú tienes identificado que hay un equipo que tiene un mal clima, tienes identificado que hay un responsable que no está funcionando, en el momento en que tú lo tengas identificado y no hagas nada, los equipos se van a dar cuenta y van a ir perdiendo esa confianza y esa motivación en que la organización, la empresa, tú como recursos humanos, tú como dirección, vais a hacer algo. Entonces, lo importante es atacarlo, empezar a ser constante y sobre todo visibilizar a los equipos que va habiendo cambios. Es decir, oye, ¿has visto que antes cuando
corríamos 30 minutos, no llegábamos. Bueno, ¿has visto que antes cuando planificábamos era horrible porque a tu responsable no había quien le aguantara? Pues oye, ahora con una planificación, con un seguimiento, preguntando a los equipos qué tal se encuentran, viendo y pidiéndole a ese responsable que pregunte primero cómo está el equipo y luego posteriormente vaya cuidando tanto el proceso como el resultado y no solamente el resultado, irán viendo cambios. Pero si lo dejas estar y te quedas pensando en qué voy a hacer, en cómo lo voy a aplicar, voy a buscar algo que tenga efecto, el equipo empieza a perder confianza. Efectivamente, es que sí, es que es empezar, tienes toda la razón. Lo has hecho perfecto con el tema de la alimentación y todo, es que es tal cual. A veces le ponemos demasiadas pegas y al final es empezar y es la constancia. ¿Qué ha dado pie o en qué se han basado para crear esta pirámide? No es que la pirámide se haya creado, o no es que tengamos una estrategia, o no es que los diferentes equipos con los que he podido trabajar tengan una estrategia de bienestar basada en una pirámide eh, tal cual, sino es una cuestión de prioridades, alcance, impacto, ¿no? Es decir, oye, la prioridad de nuevo tiene que ser cumplimiento y normativa. Lo siguiente tiene que ser, oye, ¿dónde puedo invertir mayores esfuerzos con un mayor alcance? Y tercero es, ¿dónde están los valores añadidos que puedo ir ofreciendo a mis compañeros y compañeras, ¿no? En base a eso, vamos trabajando. Vale, vale, o sea que, claro, para mí es que, o sea, para mí eso tiene una firma, porque yo, sí es verdad que he escuchado de muchas estrategias de bienestar, son cosas que también invitamos a empresas a que lo hagan y las facilitamos, pero esta estrategia, la verdad es que es primera vez que la escucho, ¿no? Por lo menos la forma de mi cabeza, que es la pirámide, perfectamente es primera vez. Y en este tipo de estrategia, Miguel, ¿qué consideras que es lo más sencillo y lo más complicado de aplicar? Bueno, lo más sencillo es el tener una recepción por parte de los equipos, ¿vale? Porque si tú tienes una buena estrategia de comunicación, no va a haber nadie que te diga, no quiero estar bien, ¿vale? Es decir, oye, ¿cómo puedo mejorar tu día a día en el trabajo? No va a haber nadie que no diga nada si tienes una buena estrategia de comunicación interna y tienes una buena predisposición a la hora de darle continuidad a eso. Lo más difícil es que recuperar la confianza de equipos que la han perdido. Y sobre todo porque no ha habido apoyo por parte de dirección, no ha habido recursos que lo han facilitado. Entonces, lo difícil, como si te gustan los deportes, es muy sencillo, lo más difícil es remontar una situación negativa. Entonces, es donde más esfuerzo tienes que invertir además donde tienes una sensación de que se te acaba el tiempo, ¿no? Que igual, como en un partido de cualquier deporte, si vas perdiendo, tienes que esforzarte más y lo tienes que hacer con una mayor aceleración. Sí, en este caso no eres tú con el objetivo, sino eres tú con muchas personas. Hemos estado hablando en todo el podcast de cómo cuidar, ¿no? A equipos, a las personas, ¿no? A tal cual, muy así. Eh, pero es importante también la parte de los líderes de dirección, que tienen una grandísima responsabilidad a nivel técnico, a nivel de su trabajo general, pero también a nivel de sus equipos. Y tienen mucha carga y a veces están como un poco perdidos en este tipo de cosas. ¿Qué puedes recomendar tú a los líderes, a los directivos, a los empresarios para tener este enfoque de forma objetiva y no perderse el camino en sentirse más presionados, quiero decir, para liderar mejor, ¿no? Para liderar, a veces hay mucha presión y creo que el cuidado de los líderes también es muy importante, porque a veces es como que
yo soy el líder, yo tengo que tener todo perfecto, yo tengo que estar siempre bien, siempre tal. Y es una presión muy grande que tienen, que de hecho lo he estado viendo en diferentes consultas con líderes. Y creo que es importante el tema también de atenderles para poder ejecutar bien este tipo de estrategias de bienestar. Si, no está bien, si el líder no está bien, Claro, aquí lo primero que tendríamos que preguntarnos, ¿cuál es el éxito de una persona que lidera? ¿No? Y ahí depende mucho la cultura de la empresa o la organización. Hay empresas que mm, se sienten, no sé si a gusto, pero sí cómodas, ¿no? En culturas de alta rotación y orientación a resultados, donde saben que tienen unos procedimientos y unas metodologías muy establecidas y que aunque mañana haya 4 o 5 personas nuevas, van a entrar muy rápido en la cadena de producción y si se marchan pasado van a entrar 4 o 5 en una cadena de producción igual, ahí el líder, la persona que lidera, la compañera que vaya a ser ese responsable, mmm, se le mira por una cuestión de cómo produce, no tanto de bienestar. sí, que vamos, que el enfoque no, definitivamente el enfoque ahí no es No el tiene, bienestar, no es tiene, no tiene por qué ser el ejecutar, bienestar, punto. claro. Aquí creo y deberíamos, y es lo que pienso yo, y es más una cuestión del sector donde trabajo, cuando el sector es servicios, cuando el sector es trabajar hacia las personas, es cuidar de las personas, es apoyar a personas, tienes que cuidar, trabajar y apoyar a tus equipos, ¿no? Entonces ahí es donde te falla esa cultura de producción, ahí es cuando te falla esa orientación excesiva a resultados y tienes que, primero, preguntar cómo están los equipos, segundo, preguntar cómo estás tú, para poder preguntar cómo están los equipos, y tercero, antes de mirar la orientación a resultados, ver cuál es el proceso para ver si podéis llegar al mismo resultado de una manera más adecuada. Eh, Depende mucho de cada organización. O sea, yo no diría hazlo así o hazlo así, sino más bien mírate si tú estás bien y mira si tu equipo a tu alrededor está bien. Y si no, tienes algo que mejorar. Y probablemente, si te preguntas eso, algo vayas a encontrar. Lo cual es bueno, porque ya estás haciendo algo que en otros entornos no lo hacen, que es preguntárselo. Para ti tener éxito en el trabajo, para ti como líder, como responsable que eres, tener éxito es igual a estar bien tú como persona. Para mí tener éxito en el trabajo es salir orgulloso de lo que ha hecho mi equipo, de lo que hemos logrado y de cómo repercute en las personas con las que trabajamos. Entonces, cuando una de las tres no tira, no es éxito. Estoy empujando más de un lado que de otro y eso se desequilibra en algún momento. Sí, te lo pregunto, es una pregunta muy, muy personal, porque como has respondido al inicio, ¿qué es el éxito? No hay que preguntarse qué es el éxito, por eso te lo he preguntado. Pero sí, al final es un poco eso. El tema, cuando lideramos, al ver que está todo bien por fuera, cuesta ver un poco más hacia adentro, que es exactamente lo que estás diciendo. O sea, si observas un poco más y hay algo desequilibrado, es lo que tú has dicho. Pregunta qué está pasando y cómo se puede mejorar. Miguel, muchísimas gracias. Yo quiero, no sé si tengas algo, a lo mejor alguna recomendación que puedas dar, una última recomendación. Nada, insistir, ¿no? En que cuando trabajamos a nivel de salud y bienestar, lo importante es escuchar y mejorar. Y cuando escuchas, siempre va a haber algo que mejorar, ¿no? Entonces, ya por mucho que salga, por mucho que te dé miedo, por mucho que te dé respeto, el escuchar y preguntar, ya es positivo. ¿Por qué? Porque ya tienes una predisposición que a lo mejor antes no tenías. Entonces,
empieza por ahí. Muy bien, me encanta. Muchísimas gracias, que sé que esta estrategia es muy útil para equipos, insisto también que para líderes. O sea, yo creo que yo aquí ya hablando un poco happy flower, ¿no? Pero creo que es algo de mucho crecimiento personal. O sea, al final, porque es algo técnico, es algo de, como tú has dicho, A, B, C, sigues estos pasos, que tiene un trabajo de hormiguita, insisto, que me parece brutal, me encanta, que tiene mucho trabajo. Sin embargo, también puedes ir valorando cómo te va a ti, cómo lo vas haciendo, recibir el feedback también de tu equipo. Creo que es algo bastante amplio y que deja mucha información. Me encanta. Pero bueno, nada, yo darte las gracias por haber estado aquí con nosotros y haber compartido este espacio para todas las personas. Creo que va a ser de mucha utilidad a otras empresas, a otros líderes y a otros equipos que puedan poder proporcionarles este pedacito de información de tan amplio que yo sé que debe saber muchas cosas. Ojalá en algún momento pudiésemos ampliarlo mucho más. Pero bueno, mandarte un gran abrazo, muchísimas gracias y bueno, vamos a estar en contacto. Chao, muchas gracias.